Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estéis muy bien. En el video de hoy vamos a continuar la conversación que llevamos ya un rato en este canal. Estoy creando una serie que se llama El Mapa de la Consciencia para que podamos entender a Dios, al universo y también con eso a nosotros mismos, ¿no? Para ir formando como una visión de lo espiritual. Igual puedes, si quieres ver los vídeos anteriores, si no, bueno, está bien. En este video lo más importante que quiero hablar es la polaridad. En el video anterior hablamos de dualidad y ahora vamos a hablar de polaridad. Vamos a entender un paso más, ¿no? Cada video es ir entendiendo un paso más y un poco más y un poco más, ¿no? Para ir expandiendo el tema y no solo el tema, sino expandiendo nuestra conciencia sobre cómo se mueve el cosmos o cómo se mueve el universo, porque así también nos podemos entender a nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a comenzar. En el video anterior hablamos sobre la dualidad y expliqué un poco sobre cómo es que Dios unificado, el creador, como lo quieras llamar, el universo antes de que fuera creado, en el momento de la creación se fragmentó en dos aspectos, en sus dos como primeros aspectos, que es masculino y femenino. Y es a través del equilibrio de estos dos que nosotros podemos entender a Dios. Por ejemplo, Dios es la unión unificada de todo, más allá de todo mezclado, todo lo que existe en este universo, en vez de simplemente que esté mezclado, está unificado. Así como la luz del sol, que es blanca, la pasamos por un prisma, se fragmenta esta luz, o en el momento de un arco iris, esta luz se fragmenta y podemos ver los 7 colores. Pero la luz blanca no son los 7 colores mezclados, sino que unificados, por así decirlo, como hechos uno, como que son todos los colores en uno, no son todos los colores mezclados y ya está, sino que existen de una forma unificada y ordenada, extraña que creo es que si investigara un poco más sobre el tema de cómo existen los 7 colores en la luz blanca, quizás podría entender un poquito más a Dios, pero no lo he hecho. Pero algo así es Dios, pero se sale mucho de nuestro entendimiento porque siempre que nosotros queramos mirar arriba, vamos a toparnos con nuestro reflejo. Cuando nosotros queremos mirar al universo, queremos ver cosas que están pasando en dimensiones superiores, lo que pasa es que es como si estuviéramos bajo el agua. Seguro lo he mencionado también en el video de la escalera de Jacobo, en que las dimensiones superiores, cada vez que nosotros queremos mirar arriba, es como si tuviéramos un espejo arriba y podemos ver cosas de arriba, pero las vamos a ver como nosotros, las vamos a ver físicamente. Y igual los ángeles, igual los arcángeles, ¿no? De que los ángeles que están por encima de nosotros, ellos están viendo lo que está pasando por encima, ¿no? Ellos sí están viendo lo que está por encima de nosotros, pueden ver hacia abajo perfectamente, pero ellos también cuando miran hacia arriba ven su propio reflejo. Entonces, como que en esta escalera hacia Dios eh, hay siempre una distorsión, porque es como que estamos lejos, es como que estamos un poco alejados de la fuente, que en verdad no estamos nunca alejados, siempre estamos conectados a Dios, pero sí se ve distorsionado, ¿no? Entonces todas las verdades espirituales en este plano siempre van a tener un poquito de distorsión, ¿no? Lo mejor es tratar de entenderlo lo más limpio, lo más claro y lo más transparente posible, pero es inevitable que en algún momento, en algunas explicaciones o en algún entendimiento, vaya a estar algo un poco distorsionado de lo que es la verdadera realidad espiritual, porque nosotros estamos viviendo una realidad material, bueno, dual, porque tenemos alma y tenemos cuerpo, ¿no? También lo hemos visto, ese tema lo hemos visto en la triada, ¿no? Lo hemos hablado cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, para entender a Dios, lo más alto que nosotros podemos comprender es la dualidad en equilibrio, es masculino y femenino en equilibrio. Así como Dios, que es creador y pues creó todo este universo, aquí por ejemplo lo podemos ver manifestado no solo en hombre y mujer, sino que la dualidad vive en nosotros. Lo hemos hablado todo esto en el video anterior de la dualidad, cómo es que cada uno
a imagen y semejanza de Dios, tenemos sus dos polaridades o sus dos aspectos principales, que es el masculino y el femenino. Y después en la materia también se ve reflejado como hombre y mujer, ¿no? Ya los ángeles, por ejemplo, no tienen sexo físico, no son hombre o mujer. Sí, en sus en su dualidad interna, sí pueden tener un poquito más de una, pero no es algo que nosotros vayamos a identificar fácilmente porque están muy balanceados, ¿no? Entonces aquí sí se ve como hombre y mujer y aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando un hombre y mujer se unen es cuando se puede crear un hijo, ¿no? Es como se puede fragmentar, entre comillas, su conciencia, ¿no? Y se puede como crear otra conciencia, que es lo que haría Dios, crear en conciencia, pero nosotros aquí en la materia, tal cual, crear en conciencia, la forma más literal es teniendo un hijo, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos hablado todo esto en el video anterior. Para quien quiera como un poco más de explicación sobre este tema, que vaya a verlo. Pero bien, aquí vamos a continuar. Y vamos a continuar hablando sobre cómo el balance de la dualidad es lo que nos ayuda a subir escalones hacia Dios. Así como los ángeles están mucho más balanceados que nosotros, los que estén por encima van a tener un equilibrio aún mayor, porque lo más cercano que podemos entender a Dios es el equilibrio, el máximo equilibrio, así como el yin yang, ¿no? De que es como todo un perfecto equilibrio. Pues cada vez que vayamos subiendo en consciencia, si vamos como a planos superiores, no sé, en un sueño o en una visión, de repente vamos a un plano superior, podemos llegar a ver o llegar a entender que todo ahí es mucho más, es, no sé cómo decirlo, como mucho más estable, como mucho más equilibrado, mucho más armónico que lo que es aquí. Y, y podemos entender que eso es como la esencia de Dios, ¿no? Como la esencia de Dios, un equilibrio, una armonía. Y lo mencioné esto un poquito en el video anterior, pero aquí vamos a verlo un poco más. Cómo es que cuando quieres mantener esta estabilidad, cuando quieres mantener el balance, lo que necesitas es la justicia, porque tenemos esta dualidad y cada vez que ascendemos más o nos acercamos más a Dios, todo es mucho más equilibrado, todo es mucho más balanceado, el balance es mayor, el equilibrio es mucho mayor o mucho más fuerte, entonces hay algo que tiene que mantener este equilibrio. Así como dentro de nuestro cuerpo hay una fuerza que mantiene el equilibrio de que todas las células trabajen juntas, que todos los tejidos se mantengan unidos, que todos estén en equilibrio. Pueden ser, o sea, ya son las hormonas, el sistema nervioso o el sistema sanguíneo, ¿no? Lo que haga que todos estén trabajando juntos y que mantengan a todos unidos. Esa, por ejemplo, sería como la fuerza masculina, que es la que da orden, la que mantiene todo como en equilibrio. Y las celulitas serían más como el tema de femenino, que es la sustancia, es lo de lo que está formado todo, y ahí está el orden como tratando de armonizar y de ordenar todo lo que hay, ¿no? Para que todos ahí trabajen en conjunto. Entonces, tienen que estar en equilibrio. No podría existir solo un sistema en nuestro cuerpo que ordena cosas, porque si no hubiera cosas que ordenar, no habría nada, pero tampoco puede existir solo la sustancia, solo nuestras células y tejidos sin ningún orden, porque entonces pues seríamos nada, o sea, nada de esto estaría ordenado de esta forma, nuestro cuerpo no se mantendría en equilibrio, nuestro corazón no estaría palpitando de forma armoniosa con todo lo demás y pues no podríamos, no podríamos estar, no podríamos existir, ¿no? Entonces vemos que en nuestra creación existe esta dualidad, también la podemos ver en muchos aspectos como en cuerpo y alma, ¿no? Que todos tenemos este cuerpo y alma, también tenemos nuestros aspectos masculino y femenino internos en nuestro psique, en nuestra personalidad, ¿no? Eso también lo vemos en la serie de los chakras y, y bueno, está en todo, ¿no? Y tiene que estar en equilibrio para poder mantenernos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? De que tenemos que mantenernos en equilibrio, pero en este mundo ocurre algo muy interesante, que es cuando las cosas se pueden salir del equilibrio. Cuando Dios se fragmenta, creo que esto ya lo he hablado en el video de Dios, pero cuando Dios se fragmenta,
este ser infinito, este ser que es solo conciencia, no es como que se fragmenta como tal, porque es infinito. Es como, imagínate estar en un mar infinito y quieres llenar una jarra y tomas la jarra y la llenas y te la llevas y es como, es que no le has quitado nada, porque si es infinito, ¿qué es lo que le has quitado? Es infinito, puedes tomar de ahí infinitamente. Entonces, este punto es un poco abstracto y complejo, pero lo que ocurre es que Dios sigue siendo más allá de este universo. Este universo es una especie de reflejo de lo que es Dios. Es como un espejismo. Ahí está, esa es la palabra que llevaba buscando. Ayer también la estaba buscando, pero esa era la palabra, espejismo. Todo este universo, toda esta creación es un espejismo de lo que es Dios. Pero para nosotros que estamos aquí lo vamos a entender más fácil si es como hubiera un agujerito y de ese agujerito sale la luz, de lo infinito sale una luz y crea todo este universo que está en constante expansión. Pero esto es parte de Dios. Todo este universo, todo lo que existe dentro de él es un reflejo de él, pero al mismo tiempo solo es un espejismo. Entonces aquí también podemos ver este aspecto dual de masculino y femenino, porque el viaje, hay un viaje arquetípico, un viaje que se repite, una historia que se repite en muchos cuentos, que es el viaje de la mujer y el viaje del hombre, o el viaje de la heroína y el viaje del héroe. El viaje de la heroína siempre son viajes hacia el mundo interior. Quien haya visto el video anterior entenderá muy bien por qué. Porque lo femenino es de lo interno, del alma. Entonces, los viajes femeninos son viajes en los sueños, ¿no? Por ejemplo, esto se ve en películas de que una mujer o una niña o adolescente tiene, no sé, de repente cae dormida y está en un mundo fantástico y tiene que salvar el mundo, pero después se despierta. Y es porque todo eso fue dentro de sí. Vivió un viaje de la heroína en la que ella se convirtió en el héroe o en la heroína, pero dentro de ella, dentro de su mundo interior, como que pudo ver todos sus aspectos o todo su mundo interior o toda la guerra o toda la lucha y tuvo que atravesar pruebas y tuvo que luchar, pero todo eso fue dentro. Fue en un sueño, fue en el mundo interior, en el alma, ¿no? Que el mundo femenino es el astral, es el mundo lunar. Entonces así como que fue en un sueño, pero el viaje del héroe es en la materia, es en lo físico, es lo duro, que tiene que trabajar duro y tiene que luchar contra algo, ¿no? Y después ya se convierte en el héroe, ¿no? Y mata al dragón o al malo. Y, y esos son los dos viajes, uno es interno y el otro es externo. Y como Dios se fragmenta en estas dos dualidades, lo vemos igual. Como que todo este universo es un espejismo y es un viaje interior de Dios para explorarse y nosotros estamos como en su mente o en su mundo interno y todos somos aspectos de Él, viviendo dentro de Él, como teniendo nuestra aventura dentro de la mente de Dios, como navegando el astral, pero al mismo tiempo sí es real. Os digo que Dios es los dos unidos, no los dos mezclados, sino los dos unidos. Entonces ahí es donde surge un poco de confusión porque es algo que va más allá de nuestro entendimiento, de que sí, todo esto está siendo, o sea, está ocurriendo como en la mente de Dios, todo esto es como una ilusión, como un sueño de Dios, pero al mismo tiempo es verdad que todo esto es real, que todo esto ocurrió, que todo esto Dios sí se fragmentó, sí sacó de sí y Dios sí está viviendo esta realidad como real, porque sí es real para nosotros, sí es una realidad que existe como afuera de Dios, como que tenemos que estar en la ilusión de que estamos afuera de Dios, que al final las verdades lo va a tener lo femenino, porque es lo que nos conecta con la realidad última, porque todos ya sabemos aquí, ¿no? Que toda esta materia está hecha de luz, está hecha de amor, o sea, está hecha de esencia, que es la esencia de Dios, que es la conciencia. Entonces al final la materia no es tan real,
es una sustancia que viene de un mundo espiritual superior y nos podemos ir, como en la escalera de Jacobo, en el vídeo lo hemos hablado, podemos ir subiendo hasta Dios. Y como es que todo es conciencia, todo nos regresa a Dios, siempre vamos a regresar, entonces estamos como dentro de su mente, pero al mismo tiempo sigue siendo real el que todo esto se haya materializado, el que todo esto esté ocurriendo y que el tiempo está ocurriendo y que estamos como fuera, porque podemos mirar a la Tierra y estamos fuera de la Tierra, y podemos mirar al Sol y estamos fuera del Sol, estamos fuera viviendo como nuestra propia experiencia separados de Dios, ¿no? Estas dos son verdad al mismo tiempo. Y sé que no lo vamos a... O sea, podemos entender, ok, los dos al mismo tiempo, pero sé que no se va a poder ver. Es como querer... Es como si yo os digo, Dios es blanco y negro al mismo tiempo. O sea, pues, ¿qué te imaginas? ¿Blanco y negro? O como el yin yang. Claro, el yin yang es la forma más cercana, pero no es lo que es realmente. Hay un paso más hasta la infinitud. Después del equilibrio perfecto está la infinitud, que son los dos a la vez, ya los dos unificados, los dos ocurriendo al mismo tiempo. El blanco y el negro al mismo tiempo. Y ya pues, ¿cómo? O sea, nosotros ya no podemos hacer eso. Y no es un gris. Esto no es gris. Blanco y negro al mismo tiempo no es gris, sino que es unificado. Al igual que si mezclamos los 7 colores, si en la luz blanca no es como que mezclamos los 7 colores y sale un color raro, grisáceo. No, no, no. Unificado. Unificado de verdad. Entonces, esto esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Como que porque quería decir que Dios se fragmentó, pero al mismo tiempo como que no se fragmentó, ¿no? Pero bueno, ahora que se entiende este punto puedo continuar. Entonces, cuando Dios se fragmenta, entre comillas, cuando crea todo este universo, es el momento en el que surge el, el impulso, la polaridad. Se crea la polaridad, que lo que es la polaridad es como caminos o senderos que son como dos lugares o dos polos de este universo. Este universo tiene dos polos y se crean dos polos, no la dualidad, sino dos polos que uno es como el hoyito por donde salió la luz, por donde se creó todo, porque para mí, mirad, os lo voy a dibujar, para mí es como si todo el universo hubiera sido creado como desde un hoyito. Mirad, lo voy a enseñar como un dibujo. Como si el sol blanco es el símbolo de, pues, de Dios, ¿no? De la unidad, del uno, de donde nace todo. Entonces, como este ser es infinito, no lo voy a medir realmente. Y aquí es como si se creara, este es el Big Bang, ¿no? Digamos que este es el Big Bang, se hizo la luz y se crea todo lo que existe. Y aquí dentro, pues, están las galaxias y las estrellas y los planetas, ¿no? Así como que todas las galaxias y sus estrellas y sus planetas, ¿no? Y el universo es finito, porque sí se podría medir, aunque nosotros no tengamos herramientas para medirlo, obviamente, porque es demasiado gigantesco. Sí se podría medir porque, pues, científicamente se dice que el universo sigue expandiéndose, pero entonces no es infinito. Entonces, si se está expandiendo es porque no es infinito, sí tiene un principio y sí tiene un fin. Y de hecho sí se puede medir. De hecho sí está localizado el punto del Big Bang, el punto de donde todo comenzó. Por eso pues las teorías, ¿no? De que sí se puede localizar el foco central de donde está saliendo disparada toda la materia, toda la sustancia, que después se va ordenando en galaxias, ¿no? Entonces sí es finito, sí es un espacio finito. Y aquí pues tenemos la hoja en blanco que es como Dios. Y este es el Big Bang, ¿no? Que es como un hoyito por donde sale toda la luz y donde todo está siendo creado, ¿no? Aquí salen estos rayos como si fueran los rayos del sol y estos se fragmentaran y se empezaran a formar cositas, ¿ves? Como un rayo de luz que se empieza a formar, empieza a tomar forma y empieza a crearse una galaxia, no sé. Y todo todo este camino es un camino de fragmentación porque tomas la luz, tomas una pieza y la fragmentas en dos. Y está otra vez en dos y después en dos y en dos. Esto lo hemos visto en la escalera de Jacobo, que es
el hilo que nos conecta con Dios o la escalera para llegar hasta Dios. Cómo es que desde Dios tenemos galaxias y estas galaxias, a imagen y semejanza del Creador, son conscientes y creadoras y crean las estrellas para explorar su propio mundo interior y sus propios aspectos. Entonces crean todas las estrellas, después las estrellas, dioses creadores, crean todos los planetas. Los planetas después crean su propia vida dentro de su atmósfera, después nosotros que somos la creación de un planeta podemos crear también, pero ya no podemos crear conciencia literalmente como partiéndonos, sino teniendo un hijo es la forma más literal de crear otra conciencia, porque todo este viaje es en conciencia, partiendo conciencias, ¿no? Entonces, hasta llegar hasta nosotros. Ya ha habido mucho camino recorrido, pero lo que quiero decir es que este es el camino de fragmentarse. El camino de el sol hasta nosotros, hacia abajo, es un camino de fragmentación. Y también se le llama camino de exploración, porque cuando tú te partes en varios, es como, o sea, lo que hizo las galaxias, por ejemplo, lo que hizo Dios desde el primer comienzo, fue fragmentarse para poder observar sus piezas, sus partes que lo conforman, cómo soy o qué soy o cómo, a ver, voy a ver qué soy. Es como ver una película del mundo interior, de lo que está ocurriendo dentro de ti, pero en sus dos aspectos, como espiritual y físico, porque por ejemplo nosotros podemos ver qué está pasando, podemos ver un documental del cuerpo, ¿no? Podemos abrir un cuerpo y ver qué está pasando dentro de ese cuerpo, ¿no? Podemos intentar entender qué es lo que está pasando en este microcosmos que somos nosotros para entendernos a nosotros mismos, ¿no? De que gracias a entender las hormonas y todas las... Sí, pues todas las hormonas y las sustancias que regulan nuestro estado de ánimo, podemos entender, mira, me siento estresado porque el cortisol se ha disparado y no sé qué y no sé cuántos, o mira, me siento de esta forma, o me está pasando esto porque esta pieza de mí está aquí, ¿no? Y podemos entenderlo físicamente, que sería como el aspecto masculino, o podemos verlo emocionalmente, como yo lo he visto mucho, mucho, y lo vivo mucho así, desde el lado más femenino, que es como literal dentro de mi mundo interior está ocurriendo una película de fantasía en la que hay reinos y hay lugares que puedo ir y hay personajes y hay reyes y reinas y bosques y hay todo un paisaje interno y todo un mundo interior que es más, que tiene que ver más con la personalidad, que tiene más que ver con el alma y podemos explorar ese mundo. Yo lo exploro un montón. No es el alma de artista, es ser un artista y poder pintar tu mundo interior y contar historias de... Porque puedes navegar todas esas historias dentro de ti y puedes vivir todo eso dentro de ti en los sueños, ¿no? Cómo es que exploras todo, sí, pues cómo es que exploras los sueños y todas estas historias. Entonces, puedes navegar como yo al menos lo puedo contar por experiencia propia, que yo he podido navegar como reinos y bosques y mares y como si fuera otra tierra, pero es mi mundo interior y están ocurriendo cosas y yo puedo ir y luchar contra los que están molestando o lo que es, o recobrar el equilibrio de toda esta tierra, como en películas que hay un héroe o una heroína que va y recobra el equilibrio del mundo o salva al mundo porque lo vuelve al equilibrio, ¿no? Lo devuelve al equilibrio. Entonces, ese es como el viaje, el viaje interior y podemos explorarnos psicológicamente para comprender de dónde viene este dolor, por qué soy así o qué es lo que me hace así. También se puede explorar de esta forma más artística o de una forma más psicológica o más psicoanalítica. Pero cuando lo exploramos de forma psicoanalítica también vamos a ver historias, vamos a ver, por ejemplo, muchos de los mitos podemos verlos reflejados en nuestra psicología, ¿no? Em, sí, entonces es como que nosotros podemos explorarnos a nosotros mismos de estas dos formas, como físicamente y emocionalmente, pues Dios también podemos verlo nosotros al menos físicamente, la estructura que forman las galaxias y toda física cuántica y cómo funciona el universo, pero también está el aspecto espiritual del alma o el espíritu de la galaxia y todos son seres conscientes, pero nosotros de nuevo estamos viéndolo con nuestra distorsión, porque nosotros cuando miramos al universo hacia arriba vemos galaxias, pero
porque lo estamos viendo como lo estamos viviendo nosotros materialmente. Pero estos seres no lo están viviendo materialmente. Su forma material es solo como una existencia en el plano en el que estamos. Pero en los planos superiores estos seres, un ser galaxia, no, no está viviendo materialmente, ¿no? Solo quería como dejarlo claro y creo también haberlo mencionado en el video de la escalera de Jacob. Ahí sí lo hablamos bastante más. Pero entonces esta fragmentación sí podemos ver que es vernos a nosotros mismos, es entendernos, es explorarnos. Y mientras existen todas las células, nosotros seguimos estando aquí, así como Dios, que se fragmenta y se expande, sigue siendo, sigue siendo Él sin haberse fragmentado exactamente. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí fragmentados en un montón de celulitas, pero no por eso dejamos nosotros de existir para crear las celulitas. O cuando creamos un hijo, no nos partimos en dos, ¿no? O sea, de que cuando se tiene un hijo, no es como que te partes en dos, es más bien como... Es diferente, es un poco diferente, aunque de hecho las células sexuales sí se fragmentan, sí se parten para poder crear, porque después se vuelven a unir, ¿no? De que se parte de la parte masculina, las células reproductoras masculinas sí se parten, sí su cadena de ADN se parte de una forma, y la cadena de ADN de la célula sexual femenina sí se parte para después, cuando se unen las dos cadenas de ADN. Pero, pero sí, sí, bueno. Entonces, queda claro que el impulso de fragmentación o lo que es el camino de la fragmentación es el camino de la exploración del ser. Entonces, como que no es algo malo, no es algo que le haya hecho mal al universo, pero después aquí nosotros podemos ver y entender que la forma, o sea, aquí si una célula, por ejemplo, una célula de este complejo que somos nosotros, de este microcosmos, una célula decide fragmentarse o decide salirse del conjunto, si una célula decide actuar por su propia cuenta, ahí sí esto ya es fragmentación. Así, ahí ya empezamos a ver que todo el o sea, ocurre todo un desbalance. Como que todo el equilibrio que había, una pieza se sale, entonces como que toda la construcción se empieza a fragmentar, todo nuestro cuerpo se empezaría a fragmentar, que es lo que es la enfermedad. La salud, al ser el equilibrio de todas nuestras partes y de todas nuestras piezas, el mayor balance que podemos alcanzar, eso es la salud, porque es lo que refleja Dios, lo que refleja nuestra verdadera naturaleza, el equilibrio, que lo que mantiene el equilibrio es la justicia. Porque, pues sí, la justicia es el balance entre los dos, ¿no? Entonces, que una célula vaya y salga es injusto, porque deja de lado todos sus demás compañeros o todas las demás partes que conforman este ser que soy yo, más grande que esta célula. Esta célula, si decide fragmentarse, entonces ya, todo empieza a fragmentarse, todo empieza a enfermarse y empieza a ir hacia abajo. Tenemos al sol blanco, que va a estar, o sea, en esta explicación voy a estar diciéndolo así, ¿no? El sol blanco que representa la unidad, que representa todo unificado, o sea, lo que sería Dios o el Creador, bajamos hasta nosotros y de aquí nosotros nos podemos mantener en balance, podemos mantenernos en salud, podemos ir hacia Dios. El ir hacia Dios es el camino del balance, de ir equilibrándonos todo en nosotros, nuestra dualidad física, psicológica, nuestro cuerpo, todas nuestras partes, ir equilibrándonos. Así, cuanto mayor equilibrio tengamos, no solo más salud, sino más cerca de Dios, ¿no? Energéticamente, cuanto más equilibrio hay, más luz podemos emanar. Es porque nos conectamos más con Dios, con la parte de Dios que vive dentro de nosotros y nos empezamos a acercar o empezamos a subir esta escalera, ¿no? La escalera de Jacobo, la empezamos a subir. Empezamos a activar esos códigos de ADN, empezamos a activar el ADN, ¿no? Entonces empezamos a subir, empezamos a acercarnos a lo que es el sol blanco. Este es el camino, pues eso, del equilibrio, de la salud, del sol blanco y también es de la sanación, porque si, por ejemplo, estás enfermo o tienes una enfermedad,
Cuando te empiezas a recobrar el equilibrio, te empiezas a sanar, te empiezas a curar. Y no solo recobrar el equilibrio físico, sino también en nuestra otra dualidad, en la psicológica. Cuando empiezas a sanar psicológicamente, cuando empiezas a crecer como persona y empiezas a equilibrarte psicológicamente, también es un camino de equilibrio. Todo esto es el camino de de la ascensión espiritual, porque ya si subimos ya a la siguiente dimensión o al siguiente escalón, que es pues la realidad angelical, pues ya no tenemos cuerpo físico, no tenemos otros cuerpos espirituales. Entonces es un camino de ascensión, ¿no? De acercarte al sol o acercarte a Dios, acercarte a la unión. Es un camino de unión, de balance, de equilibrio, de armonizar, de sanar, ¿no? Y así, ir escalando. Ir, pues, también vamos a hablarlo, vamos a continuar hablándolo en otro vídeo, ¿no? Lo explicaré más a profundidad. Ese es ese camino. Pero nosotros si queremos seguir fragmentándonos, sin nosotros, digamos, nos enfermamos o nos empezamos a fragmentar psicológicamente, que es empezar a enfermarse físicamente y psicológicamente, ya estamos siguiendo el camino de la fragmentación, seguir fragmentándose, ¿no? De que toda la armonía que nosotros tenemos se fragmenta. Aquí lo que ocurre es que ya no podemos como crear conciencias separadas más allá de lo que he dicho, tener un hijo o nuestras células que se separan y empiezan a actuar por su propia cuenta, pero ya no hay más allá, quizás los átomos, ya está. Es como Dios se expande y ya llegó al final. Y si nosotros queremos seguir expandiéndonos, ya no, ya no. Nosotros ya no podemos de que, vale, nos fragmentamos en planetas o en diferentes personas, no sé, ya no. Entonces, aquí, cuando ya queremos ir fragmentándonos, ya es cuando empieza a ser un mal. Ya esto es lo que yo le llamo en mi cosmovisión, en mi visión de la realidad, este es el camino del mal. Y no, bueno, no solo yo lo digo, ¿no? Pero lo que sería el camino de la ascensión sería el camino del bien, que lo vamos a hablar más extensamente después, y el camino de la fragmentación es el camino del mal. Esto es la polaridad. El sol blanco, el camino de la ascensión, es un polo, y el otro polo es la fragmentación, el sol negro, el seguir rompiendo, el seguir fragmentando. Y la dualidad estaría como, la tendríamos representada como en medio, como del sol, de la unión, nace el equilibrio, pero la polaridad de la fragmentación es la que destruye el equilibrio. Espero que se esté entendiendo. El balance y el equilibrio en el cosmos no es el balance entre la unión y la fragmentación, porque no puede haber tal equilibrio, tal balance. No puedes balancear salud con enfermedad. No puedes estar saludable y no puedes ser saludable mientras que al mismo tiempo eres insano o te creas enfermedades, ¿no? O sea, no puedes hacerlo al mismo tiempo. O haces uno o haces la otra. No puedes ser los dos al mismo tiempo. Puedes ser equilibrado, puedes equilibrar tu dualidad, puedes sanar, puedes ser saludable y tener una vida saludable y no solo físicamente, sino psicológicamente y tratar como de acercarte lo más que puedas al equilibrio. Entonces estás en el camino de la ascensión, de la salud, del sol blanco o del bien. Pero si te estás enfermando psicológicamente o físicamente, entonces estás en el camino de la fragmentación, que pues aquí ya se ve en este mundo como el mal. No puede ser bueno y ser malo al mismo tiempo. O eres uno o eres el otro. Al mismo tiempo no puede ser los dos. Y cuando una persona está de que, no, mira, pues hoy voy a ser saludable y mañana no. O de que, bueno, sí, bueno, soy medio buena persona, pero después voy y le hago mal a alguien. Entonces, no es equilibrio.
porque lo que está ocurriendo es que hay un desbalance. Lo que está ocurriendo es que no es que estás caminando los dos, sino que estás caminando la fragmentación. O simplemente te estás quedando en medio. No puedes mantener el equilibrio, no puedes mantener, digamos que la salud, no puedes mantenerte saludable, no puedes mantenerte en el bien. Entonces, solo pisas de vez en cuando el mal. Entonces, o te quedas como en medio, o, o si te mantienes en el desbalance. Es que sí es un desequilibrio, entonces sigue siendo el mal. Esto sigue siendo desequilibrio. Entonces, si no estás en equilibrio, es fragmentación. No puede ser los dos. No, o sea, quiero que se entienda, ¿no? Entonces, bien, ahora que te entendemos, ahora que podemos entender esto, de que está la unión, está el camino de la ascensión para acercarse a Dios, que se alcanza a través del balance, también está el camino de la fragmentación, de seguir fragmentándonos, de seguir enfermándonos, que esto se hace destruyendo el balance, desequilibrando. Ahora es muy interesante cuando esto lo aplicamos a nuestro mundo, a la realidad humana, y podemos ver los diferentes caminos. Estos caminos los vamos a explicar ahora muy bien y extensamente en los próximos videos, porque ayuda mucho entender yo qué polaridad quiero escoger. Yo quiero escoger la luz o la sombra, la unión o la fragmentación. Yo quiero ir a Dios, yo quiero ser saludable o yo quiero ser insano. ¿Cómo se escogen estos caminos? ¿A dónde nos llevan realmente? Si una persona es saludable por mucho tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Si una persona se está acercando a Dios, ¿cómo cambia su cuerpo físico? ¿Cómo cambia su cuerpo energético? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Realmente se transforma en un ángel? ¿O asciende? O si escoges el camino de la fragmentación, ¿cómo lo escoges? ¿Cómo escojo destruir el equilibrio? ¿Siendo mala persona o siendo insano? ¿O qué ocurre cuando una persona sigue escogiendo ese camino? Porque si se supone que desde aquí ya no nos podemos seguir fragmentando, ¿qué ocurre? ¿A dónde nos lleva este camino? ¿No? ¿Qué pasa después? Estos son los dos videos próximos que voy a subir, que van a ser muy interesantes, de verdad, me emociona. Van a ser muy interesantes, espero que sí estéis ahí para verlo. Y bueno, espero como siempre que estos videos os ayuden a entender mejor el universo, a entendernos mejor a nosotros mismos y como siempre que toméis lo que os ayuda, que toméis de mis videos lo que sí os sirve, lo que os ayuda, y si no os resuena, si no te ayuda, puedes soltarlo, puedes dejarlo ir, puedes hacer que, nada, pues que te entre por un oído y te salga por el otro. No pasa nada, yo estos videos los grabo porque a mí esta visión me ayuda a entenderme a mí mismo, a mi vida y a seguir adelante. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo. Chao.